Gracias, doctor Balbín. Nuevamente le agradezco por su participación y ahora Gracias a procederé a dar la ustedes. palabra al tercer expositor de este segundo panel, quien nos dará una perspectiva regional sobre las barreras y obstáculos que existen en la constitución de sociedades en Latinoamérica. El doctor Cristian de la Medina, quien es especialista en desarrollo del sector privado y experto regulatorio en la unidad de clima de inversión de la práctica global del Banco Mundial, también es experto en finanzas, competitividad e innovación. Ha trabajado en varios proyectos con el Banco Mundial y se ha desempeñado como especialista legal externo en Public International Law and Policy Group. Adicionalmente, tiene una maestría en estudios legales internacionales de la American University Washington College of Law, una maestría en ciencias políticas del Colegio de Abogados de Madrid y una licenciatura en Derecho de la Universidad Anáhuac en México. Doctor de la Medina, puede iniciar con su intervención. Bueno, muchas gracias, María Gracia, y buenas tardes a todos. Gracias también al Centro de Estudios Societarios por su invitación a participar en la primera Conferencia Latinoamericana de Derecho Societario, y en especial quiero agradecer y también felicitar a Alejandro Ramírez y a Esteban Ortiz por esta gran iniciativa. Mi nombre, como María Gracia lo indicó, es Cristian de la Medina Soto, y para mí es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy, compartiendo la experiencia que he tenido asesorando a gobiernos de distintos países en el mundo en implementar reformas que los ayuden a mejorar sus regulaciones y también su clima de negocios. En los últimos años, y aún más durante la crisis mundial de salud provocada por el COVID-19, varios problemas legales se hicieron más visibles en el mundo y generaron que muchos países se vieran en la necesidad de modernizar sus marcos legales corporativos para solucionar los mismos. El día de hoy, lo que me gustaría hablar con ustedes es dos de estos problemas. El primero de ellos es sobre la realidad de que las formas societarias tradicionales como la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada a menudo no son tan adecuadas para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y el segundo de los problemas que también se hizo más evidente durante estos 2 últimos años es que muchos marcos legales corporativos tampoco están adaptados a la era digital de esta época, lo cual también impide en muchos casos o no ayuda a la constitución también de sociedades, ¿no? Ahora empecemos por hablar primero sobre el primero de los temas relacionados con las formas societarias. Como mencioné brevemente, los modelos societarios tradicionales, como es la sociedad anónima o puede ser la sociedad de responsabilidad limitada, en la mayoría de los casos fueron diseñados con complejos requisitos de gobierno corporativo, como pueden ser, por ejemplo, la existencia de juntas directivas, o también consejos de supervisión, asamblea general de accionistas, entre otros estructuras más rígidas, con el objetivo de garantizar, por ejemplo, controles para la protección de los accionistas, también la protección contra terceros o la protección del público en general. Sin embargo, dichas formas societarias tradicionales a menudo yo pienso que no son adecuadas para los micro, pequeños y medianos empresarios, debido a lo que mencionamos, que son estructuras complejas, corporativas, que también tienen altos costos de incorporación. Hay procesos en muchos casos notariales y administrativos, en algunos casos complicados y también costosos. Y también en algunas partes, y por ejemplo específicamente en la región de Latinoamérica, existía o mediante estos tipos societarios la imposibilidad de poder constituirse de manera unipersonal, entre otras muchas otras razones. Y como resultado de esto, pues muchos micro y pequeños empresarios continúan, por ejemplo, hoy en día operando en el sector informal. En respuesta a estas inquietudes, los reguladores de distintos países alrededor del mundo, pero también gente que trabaja en distintos organismos internacionales, han reconocido que estos marcos societarios y el gobierno corporativo no puede ser el mismo para todo tipo de empresas. Entonces, en este caso, podemos ver que grandes y pequeñas empresas pues deben de contar con obligaciones, también con procedimientos y requisitos de incorporación y también de operación distintos. Las reglas y los procedimientos diseñados para las grandes empresas
En muchos casos crean, por ejemplo, cargas desproporcionadas y a veces también pueden ser insoportables para las MIPYMES. Como dice un dicho, ¿no? Una sola talla no les va a servir a todos. También es bueno resaltar que el proporcionar modelos societarios, por ejemplo, un país que proporcionara modelos societarios alternativos para distinto tipo de empresas, esto también puede incentivar, por ejemplo, la creación y también la formalización de negocios, y en consecuencia esto también puede traer muchas ventajas, tanto para el sector privado, pero también para el sector público. ¿Cuáles pueden ser estas ventajas? Por ejemplo, pueden ser el poder brindarles a las empresas un mejor acceso al crédito si se formalizan, también la posibilidad de crecer, de participar en contrataciones con el sector público, mejor acceso a servicios de gobierno, acceso a mercados, la posibilidad de brindar protección de seguridad social a sus empleados mediante la formalización laboral, y además también ventajas que puede haber para la economía en general se pueden medir a través de mayores ingresos fiscales y también mayores contribuciones a la seguridad social y la reducción de las tasas de desempleo. Debido a estos factores y ventajas, en los últimos años muchos países del mundo y en especial en Latinoamérica hemos visto que se han subido a este tren de simplificación y flexibilidad societaria, y lo que han hecho es han implementado reformas legales para simplificar o mejorar el proceso de creación y operación de un negocio mediante la adopción de distintos tipos societarios que son más simplificados y flexibles, como es el caso, como han mencionado algunos otros colegas en este seminario, de la denominada sociedad por acciones simplificadas. Entre ellos se encuentran países, como todos saben, y también se han mencionado, Colombia, Chile, México, Argentina, y más recientemente países como Uruguay, Paraguay, Perú y Ecuador. La implementación de todos estos nuevos tipos societarios en los marcos legales corporativos, por ejemplo, en la región de Latinoamérica, es muy importante, ya que también hemos visto que es necesario también, hay un sector de informal tan grande que es necesario atacar este tipo de problemas, y se puede atacar a través de darles estas alternativas a los distintos tipos de empresarios, ¿no? Por otra parte, el otro de los temas que también quería tocar en este momento era otro gran problema que se ha visto ahorita en los últimos años también, o se ha hecho más aparente, es el problema de que los marcos legales corporativos en la región, por ejemplo, de Latinoamérica, en la mayoría de los casos, las leyes de compañías, los códigos de comercio y algunas otras regulaciones se redactaron, por ejemplo, antes del advenimiento de la digitalización. Y esto trae como consecuencia pues varios problemas, porque, por ejemplo, los requisitos relacionados con la organización de las asambleas generales extraordinarias, o por ejemplo la comunicación de las empresas con sus accionistas o con otras partes interesadas o con los reguladores de los mercados de valores. En ese caso, anteriormente se asumía que todos se iban a realizar en forma de papel, en formato papel, y que los accionistas se reunirían en persona para tomar sus decisiones. Sin embargo, obviamente, durante las últimas décadas, y más ahorita con todas las restricciones que se habían impuesto anteriormente por muchos de los gobiernos debido a la pandemia, entonces en ese caso se hace más aparente la necesidad de poder reformar todos estos marcos societarios, y también, por ejemplo, darle la posibilidad a los empresarios de poder constituir sus empresas también de manera digital, pero también el hecho de que los accionistas y las empresas se puedan comunicar electrónicamente, así como también en la cuestión de la operación de las mismas compañías, también los accionistas poder tomar sus decisiones de manera remota sin necesidad de presencia física. Sin embargo, lastimosamente, muchos de estos problemas siguen existiendo en muchas de las jurisdicciones en Latinoamérica, aun cuando hay obviamente muchos países que han hecho reformas legales para obviamente modernizar sus marcos legales corporativos. Entonces, asimismo, por ejemplo, aquí puedo dar como mención a dos países que podemos mencionar que en los últimos 2 años, provocado por la pandemia, han hecho algunos avances en estas áreas, como puede ser Chile y Ecuador,
que durante la pandemia enmendaron sus leyes de compañías para regular, pues, por ejemplo, la participación remota y el proceso de votación en las juntas de accionistas, incluyendo, por ejemplo, requisitos para certificación de identidad de los inversionistas, salvaguardar el secreto de sus votos, etcétera. Ahorita creo que ya no me queda mucho tiempo, entonces lo único que me queda por decir es que estamos en un momento de cambios importantes en el mundo y por lo mismo los marcos legales corporativos no deben de quedarse atrás y deben de ajustarse y modernizarse en esta época y de acuerdo a las situaciones actuales que estamos viviendo. ¿Para qué? Para seguir incentivando pues la formalización y también la creación de empresas y para permitir al sector privado, que en general es el motor de las economías de los países, siga siendo competitivo y también así atraer mayores inversiones, tanto nacionales como extranjeras, y ayudar de esa manera al desarrollo económico de los países. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor de la Medina, por su interesante exposición. Tomando en cuenta la importante experiencia que ha tenido en las prácticas de inversión y su participación en diversos proyectos transfronterizos, quisiera preguntarle, ¿qué esfuerzos considera que podrían adelantarse a nivel regional para integrar las buenas prácticas en derechos societarios de las distintas jurisdicciones y para evitar que los derechos de los países queden aislados dentro de fronteras improductivas? Muchas gracias por tu pregunta y creo muy interesante. Creo que lo que se necesita realizar es algo que, por ejemplo, este Centro de Estudios Societarios está haciendo, que haya mayor intercambio de ideas, mayor intercambio de buenas prácticas a nivel regional, a nivel mundial, para que los errores que se han cometido en alguna jurisdicción no se cometan en otra, ¿no? Y también haya este aprendizaje entre jurisdicciones. Entonces, por lo mismo, creo yo que esfuerzos como el Centro de Estudios Societarios es algo que se debe de aplaudir porque en ese caso puede servir como un repositorio para que los países puedan compartir sus opiniones y también se pueda hacer algún comparativo de todos los marcos legales societarios, pero también en el día a día qué es lo que realmente funciona y qué no, ¿no? Y las experiencias, por ejemplo, como mencionaba Sebastián, sobre, creo que también Rodrigo y algún otro expositor anterior en la conferencia anterior, que había, por ejemplo, algunas oposiciones de notarios en algunas jurisdicciones, etcétera, etcétera. También saber todos esos temas y yo creo que eso va a mejorar en general el marco societario en general en la región. Gracias. Muchísimas gracias. Con esta respuesta concluye este segundo panel, donde pudimos observar que, a pesar de haberse conseguido importantes avances en la región y haberse implementado en muchos casos sistemas simplificados de constitución, aún subsisten dificultades de acceso al vehículo societario, que constituyen uno de los temas que debería ocupar al derecho societario en los próximos años. A continuación, doy la palabra al doctor Lisandro Haddad para que dé inicio al tercer panel de la conferencia del día de hoy.